Un poco le spoileé, sí. Le propongo que hagamos triple clic sobre la acumulación en el peronismo, o sea, dónde acumula poder el peronismo en este momento y las disputas que hay. ¿Es dónde y con quién o solo dónde? Sí, es evidentemente o ineludiblemente con quién o con quiénes. No voy a ser livianito o concesivo, pero tampoco descuidado, porque justamente conscientes del lugar donde estamos, se hiere muy fácilmente cualquier susceptibilidad, porque cuando uno conversa con un sector u otra tribu, encuentra que cada vez más alevosas resultan las contestaciones. Pero debajo de esa hojarasca a mí me parece que hay fundamentos de un lado y del otro que tienen que ver con esa disputa por el poder, que no se traduce muchas veces en diferencias programáticas, pero que... Porque no hay programa, básicamente. Puede ser eso. No se pregunta, puede ser eso, no estoy diciendo. Puede ser eso, pero porque lo que encuentro es que hay un déficit en la actualidad, y es que no hay todavía claridad para leer las nuevas demandas sociales, ¿sí? Entonces, hay una especie de ejercicio de poder sobre las estructuras visibles, pero eso es chiquito o es corto. Y queda por afuera un montón de sociedad que ni siquiera sabe ella lo que quiere. No es que hay un sujeto histórico. Si nos sobra sociedad, que recortemos. Ese es el anhelo de la clase dominante argentina. No sabía que pertenecía a esa clase. De cierto. Sí, usted sabe. No, usted no pertenece. No pertenezco a la clase dominante ni quiero recortar la sociedad. Usted es el hecho maldito de esa clase. Soy el hecho maldito de esa clase. Yo tengo dos historias muy interesantes para compartir. Sí. Por un lado, tengo alguna cercanía mayor a cuál es la medida que prometió Caputo para dentro de 2 semanas, que va a remonetizar la economía en dólares, para inundar el mercado de dólares, darle liquidez. Vamos a ver si ahí esta medida, que cada vez tenemos más detalles, puede cumplir ese objetivo. Denota la desesperación por traer dólares, más allá de los argumentos de remonetización, de una economía que empieza a arrancar y que empieza a consumir. Vamos a ver hacia dónde va el ministro de Economía. Y por otro carril, en paralelo, y Pierre, ayer cuando cayó esta noticia, la verdad es que no lo podíamos creer, porque se produjo un nuevo default de una empresa muy importante, también de un sector estratégico, digo también por el caso de los Grobo Copatel, por el caso de Agrofina, incluso si miramos de cerca también guarda sus similitudes con el caso Sancor. Empresas rentables, con mucha participación en el mercado, con balances en términos de compra y venta que les van muy bien y aún así defaultean en el frente financiero. ¿Y cómo se produce este default en el frente financiero? Si a vos te está yendo también en la economía real, como es el caso del grupo Albanesi, que es uno de los principales jugadores del sector energético. ¿Y dónde opera? Albanesi en Argentina controla... Albanesi provee el 5% de la energía eléctrica total país. Bien. Para dar una dimensión es muy importante. Tiene varias plantas de generación, incluso tiene plantas de generación en Perú. Venimos de un proceso de reconocimiento de la rentabilidad para este sector especialmente, de un aumento de la rentabilidad a partir de la liberalización del mercado, el corrimiento del Estado, garantizados los negocios por este gobierno, incluso en algunos detalles que vamos a ir mostrando, y aún así se produce el default de Albanesi, que en una simple carta avisa que no va a poder cumplir con el pago de sus obligaciones negociables. Y sobre todo la figura del acreedor, ¿quiénes son los acreedores? En este caso, a quién le deja de pagar. Lindo, bombita para el primero. ¿No? ¿Dan ganas de esto? A mí me dan ganas, yo quiero saber más de Albanesi, pero me quedó un link para ofrecerle otro triple clic. Sí. Y es que, fruto de que hoy es el Día del Trabajador, me parece súper oportuno hacerle triple clic al poder adquisitivo de los trabajadores. Hay un informe de la semana pasada del Centro de Estudios Cifra sobre el salario mínimo vital y móvil, y hay otro también. Lo leí, me parece. Sí, seguro que sí.
Otro también de la semana pasada del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Desarrollo y el Trabajo, que es dependiente de la UNSAM y tiene como profesor honorario vitalicio a Carlos Tomada, donde se habla del poder adquisitivo de los trabajadores del sector formal. Hay algunas perlitas para analizar. Interesante, ¿eh? Interesante, ahí también puedo agregar el dato de cuánto va a pegar el nuevo aumento de bondis que corre para la zona AMBA, todos los transportes, bondis, zona AMBA, Gran Buenos Aires, subtes e incluso peajes. Y ahí como juega también la reducción, la caída del precio de la nafta. ¿Está mucho más barata la nafta? ¿Está mucho más barata la nafta? No, no tan así. Uy, cuánto que tramitar, así que vamos a tomar carrerita, entramos en calor. ¿Con qué temita, don Fede Malagrino? Hola chicos, buen día. Buen día. Buen día. Sí, hoy traigo una canción de una banda que se va a presentar próximamente en Argentina, o por lo menos lo que queda de esta banda, porque son gente A bastante Argentina grande. llega el chofer de la banda, ¿no? Sí. No, que es King Crimson. ¡Wow! Pero la versión ochentosa es como la renovación de la banda, más como adaptada a esa época, a ese sonido. Y es muy curioso porque el título del disco de esta canción siempre me hace acordar a este programa, porque se llama 3 para el par perfecto. 3 para el par perfecto, Sí. pero esta es la cortina de este programa. Malagrino, me extraña. Escuchemos. Dale. ¿Qué tenés que hacer vos este jueves 1 de mayo? Ir a acumular poder. ¿Dónde vamos, Di Pierri? Bueno, pasó desapercibido porque todos están apuntando a la rosca por el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires y están observando cómo se posiciona Cristina Kirchner, qué hace o qué dice la Cámpora y cómo lo contraponen desde las huestes de Axel Kicillof, ¿no? Pero uno de los gobernadores peronistas y que además es el presidente del Congreso del Partido Justicialista, Gildo Infran, había convocado a fines de abril, más precisamente para el 25 de abril, es decir, para la semana pasada, al Congreso Nacional del PJ. Se rumoreaba que sin la venia de Cristina Kirchner, como si hubiese primereado a la expresidenta Que y la además presidenta. la titular del Sí, PJ, claro. y eso, por supuesto, se leyó como un desaire y trataron de mitigar el daño que podía generarse a partir de esa interpretación de los hechos desde el sector de la Cámpora, ¿no? Pero ¿por qué había convocado Infran a ese Congreso del PJ? ¿O por qué es importante algo que es de una estructura partidaria que, según Cristina, hay que enderezar y ordenar, y según muchos gobernadores o muchos caciques territoriales, no hay que joder con las cosas como están, digamos, ¿no? Sí, dejémoslo como está. Dejemos que statu quo. Porque Utilización de la herramienta. porque cada cual cuida su quintita. Claro. Esto es algo que le vengo diciendo a usted. Los gobernadores blindan su propio territorio, no es una novedad. Del mismo modo que Es aquellos que lógico no tienen... también. Obvio, por eso voy a hacer este paralelismo, por más que las responsabilidades sean distintas y por más que nos caigan más simpáticas algunas caracterizaciones que otras, pero los gobernadores que tienen que pagar salarios y administrar sus territorios deciden determinadas cosas, incluso con la antipatía que generan cuando tienen que transar con el poder nacional de turno. Y los líderes de agrupaciones territoriales sin responsabilidades gubernamentales pueden darse el lujo de constituirse como opositores más férreos porque no tienen que administrar territorios y sí pueden cuidar su capital político. Es el caso centralmente de Cristina Kirchner, ¿no? Claro, y en el sentido contrario, el del gobernador Axel Kicillof, que le cuesta cuidar su capital político porque está expuesto a la gestión. Absolutamente. Digo, Ahora, es así. Eso sí, estamos diciendo. obviamente. De hecho, lo que destacan los que respaldan a Kicillof es que pese a esa responsabilidad de administrar el territorio más difícil de la República Argentina, lo está haciendo con bastante consistencia ideológica, que es lo que gobernadores como el de Tucumán o Catamarca no cumplen en ningún sentido. O sea, uno puede objetar determinadas líneas Entiendo. de la gobernación bonaerense si quiere, si no las comparte, pero en ningún momento podría empardar la gobernación o la gestión de Kicillof con la de Jaldo o la de Jalil, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con ese Congreso del PJ? Bueno, se suspendió a los pocos días, bajo la excusa de las exequias del Papa Francisco. El Papa Francisco falleció el lunes anterior a ese 25 de abril,
que se Si no me usaba equivoco, como 22 convocatoria. o 23, ¿no? Claro. Ahí. Entonces, lo que sucedió es que se utilizó como excusa eso para no discutir ¿qué? Para no discutir un acuerdo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Los gobernadores peronistas quieren que se llegue a un pacto. Ese pacto, según esos gobernadores, debería contemplar que en las listas bonaerenses exista una mitad que represente a la expresidenta y una mitad que represente al gobernador. Más o menos, grosso modo, porque también hay que contemplar que a dónde pones a Massa, Claro. ¿no? Que tiene otro pedacito del peronismo bonaerense, ¿no? Con el Frente Renovador. Lo cierto es que cuando uno consulta a los dirigentes peronistas del interior, la respuesta que encuentra es que no están dadas las condiciones para que haya un acuerdo entre Cristina y Kicillof, y que esa es la verdadera razón, no la de las exequias del Papa, por la cual se suspendió el Congreso Nacional del PJ del viernes pasado. No están dadas las condiciones, quiere decir, que no hay voluntad de repartir las listas en partes más o menos iguales. Lo que tienen que discutir es, bueno, yo el 66, ustedes se quedan con el 34. Sí, pónganlo en términos no de importa porcentajes, quién, ¿no? No o importa como quién tire el peso de yo el 50 más 1 y el 49 restante se lo dividen entre ustedes. O sea, el que ejerza o el que quede con el control de la lapicera va a ser el que tenga poder sobre la configuración, sobre la mayor parte de la lista. Digo. Bien, esa es la discusión. La alusión a la lapicera está bien porque es algo que de manera más cruda viene manifestando Andrés Larroque. Porque escuchamos a uno que decía, esto se resuelve simple, se resuelve. Me das el 66% de la lista y ustedes, Sergio y vos, se reparten en el otro 34%. Bueno, lo que sucede es que... Y listo, de acuerdo. ¿Qué es, Nos llevamos bárbaro. ¿Qué es lo que manifiestan desde el sector de Larroque? No digo que eso lo esté diciendo directamente Kicillof, pero lo que están señalando es que sucesivamente, desde que Kicillof es gobernador, nunca mojó el pancito en las listas, ¿sí? Que no tiene diputados nacionales, que no tiene diputados provinciales, que el 90% del bloque de senadores peronistas en la legislatura bonaerense pertenecen o están identificados con Cristina Kirchner y la Cámpora. Bueno, entonces lo que reclaman es déjame decidir a mí las listas. Lo que no termino de entender es lo que usted traduce muy bien con el sustantivo lapicera. Lo que no entiendo es cómo se identifican a los propios de Kicillof en el peronismo, ¿no? Digo, ¿cuál es el rasgo distintivo que tienen cuando dice no mojo el pancito? No mojo el pancito. ¿Quiénes son los pancitos de Axel Kicillof? No, el pancito es pero está bien, la figura metafórica. Está bien, pero digo, Larroque, Carly Bianco, su mano derecha, pero más allá de esto, digo, ¿quiénes son los Kicillofistas? Claro, ahí que entraría un Ferraresi. No, porque estas son listas en la legislatura provincial. Estamos, en la legislatura provincial del bloque del peronismo hay una mayoría que responde a la Cámpora, una porción que responde al masismo y una inferior que responde al movimiento Derecho al Futuro, que sería el espacio de Kicillof por excelencia. Los que tienen la insignia del movimiento futuro. ¿Cómo se llama? Movimiento Derecho al Futuro. Con Derecho al Futuro. Bien. Donde se suma ahora Federico Storani. Bueno, no se suma él ahí. En realidad están rosqueando con actores aliados. Ayer, por ejemplo, Kicillof se reunió con los referentes de la Central Obrera de la CGT, en Azopardo. Después de la marcha, para ampliar estos espacios, la cúpula de la CGT lo recibió en Azopardo al gobernador bonaerense. Estuvieron también los referentes de la CTA, de los trabajadores y la CTA autónoma, los dos Hugos, Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy, en esa reunión con Kicillof. Uno supone, por la información que ha ido consiguiendo, que lo que hay es una manifestación del respaldo del movimiento obrero a Kicillof. No un respaldo del movimiento obrero a Kicillof o una búsqueda de renovación, porque el movimiento obrero también está en la búsqueda de la renovación y bueno, es justo Kicillof, pero cualquier cosa para renovar. Digo, que no siga siendo ella. Usted dice que el movimiento obrero quiere que se renueve la conducción del peronismo. Claro. Bueno, digo, apuesta a Kicillof básicamente para ir contra Cristina. Déjeme avanzar un pasito más, ya que me propone ese nivel de interlocución. Y es que, por lo menos en las últimas 48 horas, yo detecté una novedad en la conversación con algunos actores del peronismo.
Por un lado, desde el entorno de Cristina Kirchner pusieron en el foco en un detalle de la encuesta brasilera Atlas, ¿sí? Ahí hay un apartadito donde se ve que la imagen positiva de Milei está en 45 puntos y la de Cristina, apenas tuiteando con Che Milei o Che Cristalina, está en 42. Obviamente, imagen positiva no es intención de voto. ¿Cómo siguen? Está bien, pero ¿cómo siguen los...? Luego, 34 puntos de imagen positiva cosecha Kicillof, según esta encuestadora. Ya lejos de los 2 primeros puestos. Está a 8 puntos de Cristina y a 11 puntos de Milei. Y más abajo, con 27 puntos, Sergio Massa, que estuvo básicamente una novedad. escondido ¿Cuarto? abajo de una piedra. Cuarto, Sergio Massa. Asesorando fondos de inversión. Tercero, incluso por arriba tercero dentro de del Macri. peronismo. Sí, Macri está hundido. Macri y Digo, Bullrich porque en esa están digo, compara también con Macri y compara Sí, para están abajo. por debajo. Increíble que Sergio Massa siga en carrera. Digo, es una pregunta para hacerse. Digo, según Atlas, Sergio Massa está compitiendo. Bueno, eso es lo que resaltan desde el entorno de Cristina y es un detalle a observar. Que desde el entorno de Cristina estén enfocando ese cuadrito de la encuesta indica que prefieren a Massa antes que a Kicillof, ¿no? Por eso enfatizan eso. Che, la que más mide es Cristina. Y yo acá en esta radio dije en abril del año pasado, después del acto de Cristina Kirchner con Mayra Mendoza en Quilmes, el 27 de abril del año pasado, dije Cristina está pensando que esto va a terminar demolido, todo desmoronado, Milei enterrado, y que ella va a ser o va a poder ser candidata a presidenta en el 27. Lo dije en abril del año pasado. Por eso la cámpora dice, bueno, che, la que más imagen positiva tiene dentro del peronismo es ella. Pues es una elección, hay que juntar los votos. Digo, no es un peronismo explícito. Digo, la que tiene los votos. Está bien, pero déjeme avanzar en este razonamiento. Lo que enfocan desde el entorno de Cristina es, che, mirá, Massa sin hacer nada y asesorando fondos de inversión está a 7 puntos de Kicillof. ¿Sí? Con lo cual, me gusta más Massa. Y Massa cultiva el anhelo de terminar siendo ungido por Cristina como el candidato a diputado nacional este año, porque sin una diputación de ese tipo no tiene es donde difícil plafón que pueda escalar a una presidencial. La gran pregunta, la gran incógnita es si Cristina está dispuesta a cederle su capital político a Massa cuando ni siquiera se lo pretende ceder a Kicillof después de la confrontación. Es un bicho de poder, es una killer Cristina, es un animal político, difícilmente lo haga. Pero esa es una parte de la novedad que detecto. La otra gran novedad es que los gobernadores están diciendo, justamente, como no hay posibilidad de pactar entre Cristina y Kicillof, no la están viendo, o no está sucediendo, o no están queriendo, están diciendo, che, o se dejan de joder, o vamos con Massa. Los de Kicillof. Los gobernadores. No, los gobernadores. Los gobernadores. No los de que tienen juego propio. Como se los hinchan las intendentes. bolas. Claro, se hinchan las bolas y dicen, che, están empezando a repostear cositas de Massa, se sacan fotitos con Massa. ¿Entiende lo que está pasando? Pero se la jugaron fea también a Massa. Algunos. Ni hablar. Jaldo el primero. Jaldo no hizo campaña, por ejemplo, por Massa el año pasado. ¿Se acuerda que yo hace poco le comentaba o le reponía cómo había sido la discusión sobre el adelantamiento, desdoblamiento de las elecciones en 2023? Los gobernadores desdoblan, adelantan, despegan de la nacional, se aseguran su terruño y después no mueven un pelo para la nacional. Porque es guita, además, es guita, es militancia. Y ese es el temor también del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, con el desdoblamiento de Kicillof. Por eso lo resistían, porque los intendentes pedían ese desdoblamiento para asegurarse sus municipios y después no iban a mover un pelo en la nacional, ¿sí? ¿Se repetiría esa historia? No sé, hay que verlo. Lo cierto es que lo que yo empiezo a detectar es que hay un hartazgo en los caciques del peronismo con esta internita entre Cristina y Kicillof, y algunos empiezan a otear el horizonte y dicen, che, mirá, si no lo resuelven ustedes, lo resolvemos nosotros. No da muestras de cierta madurez de construcción y de empuje y de que se despega y que acumula y qué sé yo. Y bueno, está Massa, que es un bicho de poder también. Esa es una inquietud que en el entorno de Kicillof durante largos meses dijeron, nosotros no queremos ser Alberto. Y por eso apuraron los plazos en la decisión con respecto a Cristina Kirchner, el divorcio o qué cara que salió esa la ruptura de la herencia.
Qué cara esa experiencia. Bueno, hay mucho más que decir y la militancia repone con tweets detalles más escabrosos sobre esa relación entre Máximo, Axel y Cristina. Pero si uno ve el trazo grueso, si uno ve la proyección histórica de dónde viene el peronismo, de dónde viene el kirchnerismo y hacia dónde va, yo me quedo con esta sensación, y es que no está resuelto el punto de acumulación dentro del peronismo porque está muy chiquitito el PJ, tanto que lo podés manejar por Twitter, así como la CGT se maneja por WhatsApp y el tercer piso de Azopardo está vacío. Y hay mucha deliberación por afuera. Yo le dije que les estoy preguntando a los dirigentes con los que converso dónde, cómo se acumula poder, cuál es la forma de construirlo. Y hay, por un lado, algunos que son mucho más profundos, y en esa lista pongo tanto a Cristina como a Kicillof respecto de cómo sugieren sus entornos que se acumula poder. En el caso de Cristina dicen siendo oposición a este gobierno que rompe todo en Argentina. En el caso de Kicillof también responden con aseveraciones parecidas. No, claro, no van a decir si son fuertemente se quieren configurar como la oposición. Pero escuche esto, porque en la elección porteña, por ejemplo, se ven algunos visos de lo que puede pasar luego a nivel nacional, ¿no? Hay 3 listas peronistas para el 18 de mayo en la legislatura porteña. Hay una que puede llegar a salir primera o puede quedar segunda si es que... La de Santoro. 3 listas peronistas y la que puede consagrar es la de Santoro. Digo, bueno, para mostrar el grado de contradicción también que hay cuando en las definiciones que damos. Absolutamente. Bueno, ayer Juan Manuel Almedina en Radio Splendid dijo que lo de Santoro es larretismo progre. Me parece injusto para muchos dirigentes que están después dentro de esa lista. No diría que Pitu Salvatierra es larretista progre, por ejemplo, ¿no? A ver, lo dijo... Sin duda. Lo dijo en términos de provocación, de campaña, Juan Manuel Almedina, no me parece hacer hincapié ahí, pero sí es gráfico de lo que está pasando. Hay 3 listas peronistas, la de Moreno con Kim, la del Movimiento Evita con Juan Manuel Almedina, Carolina Papaleo y Pablo Berkovich, y la de Santoro y compañía, ¿no? Ahora, que haya 3 listas, por un lado, revela que hay peronismo por fuera del que se supone legítimo, original o el que detenta la marca. El que tiene el sello, claro. Claro, hay peronismo por fuera del sello, hay sociedad dispuesta a votar, así saque 1% Valmedina, hay sociedad dispuesta a votar otra cosa dentro del peronismo, y eso puede trasladarse al resto del país también. Entonces, cuando uno pregunta, ¿cómo se acumula? Por ejemplo, lo que te pueden responder cerca de Abal Medina o el propio Abal Medina o Berkovich, es con la frase de Cristina de 2017 al propio Alejandro Berkovich. ¿Se acuerda cuando en Radio Con Vos, en el programa de la Negra Bernasi, Cristina le dijo a Berkovich, Berko, no te enojes, o déjenlo preguntar a Berko, vos tenés que votar preguntar a Berko, fue. Vos tenés que votar al peronismo, vos tenés que votar al que incomoda al poder, ¿sí? Lo que están diciendo Abal Medina, el Movimiento Evita, Berkovich y otros peronistas es... Pablo en ese caso. Claro. Pablo. El peronismo ya no incomoda al poder. Ahora, yo tengo un problema con la palabra incomodidad. Cuando ¿pero el hablas peronismo de o el acumulación. PJ? Porque me cuesta ahí, cuando hablamos de peronismo no estamos hablando necesariamente del PJ. Bueno, está bien lo que usted sugiere, porque habría que entonces hacer otro triple clic ahí adentro y preguntar si el PJ o los peronismos o el kirchnerismo o la Cámpora o un montón de organizaciones con despliegue territorial y con una militancia abnegada, honesta, entregada a la construcción política, pese a ese esfuerzo y ese sacrificio de tantos pibes y pibas u hombres y mujeres, pese a eso, no es una máquina de gerenciamiento de la política que va dosificando su potencia, ¿sí? Y en esa administración de la fuerza pierde densidad, pierde capilaridad, pierde profundidad y hasta pierde a la larga legitimidad. Pero saliendo de esto, yo tengo un problema con la palabra incomodidad, ¿no? En esa frase de Cristina, en lo que retoma Pablo Berkovich, en lo que ahora hay se que puede votar tornar... Hay que incomode al poder. ¿Y qué pasa? ¿Por qué le incomoda la incomodidad, Di Pierri? Porque con la incomodidad no alcanza. Con incomodar al poder. ¿Por qué querés incomodar al poder y no construir un poder que le gane al vigente?
Que es la gran deuda del kirchnerismo, ¿no? En Que la discutió con el poder, pero no logró diseñar un modelo de reemplazo. En la propia enunciación hay un problema de esterilidad. Yo te voy a incomodar, qué canchero que soy. Claro. Yo te voy a incomodar, te voy a joder un rato. Y me parece que lo que está es sucediendo como una es eso. propuesta para sentarse a negociar, el te voy a incomodar un rato incluso. Digo, te Tal voy a vez. incomodar, digo, de eso se desprende, no, para sentémonos y charlemos. Pero por eso yo observo que los que están pensando dónde está el poder y cómo lo puedo confrontar, no es casualidad, son precisamente sin diferencias programáticas. Cristina y Kicillof. Y son los que piensan que los fondos de inversión pueden más en este capitalismo tecnofeudal o tecnofinanciero que la democracia. Son conscientes de eso. Entonces, a mí me parece que a la larga o se ordenan los melones o esto tiende cada vez más a la fragmentación. Ay. La mejor parte de esto es que acá nos estamos. Estarnos para pensarnos y poder decir lo que sentimos. ¿Quiénes están por acá? El plenario está que arde, Opa. arrancó tempranito. El primero fue Pou, que dice: hola trabajadores, Pou. buen día, los trogloditas. Todavía no decretaron la desaparición del 1 de mayo. Micaela Ciaini dice: Hola, Mica. acá estamos, feliz día, al mediodía buscamos nuestro locro por el café de los patriotas. Yo Ya también está. me llevo el mío. No saben cómo está esa Hay un olla. olorcito. No saben cómo está esa olla, por Dios. Muy tentador. No dan ganas de meterse adentro, a nadar un poco en el locro. María Inés dice: muy feliz día del trabajador, trabajadora, trabajadores. Gracias por estar hoy, que es un día que puedo escucharlos en directo. Inés de Almagro. Norberto dice: buen día y feliz día. Gracias a profesionales como ustedes es que el periodismo aún tiene Voy a vida. llorar, listo, me voy a poner a llorar. ¿Lloro? Nos saluda Carlos desde La Pampa, nos manda abrazos. Hola, Carlos. Lucho J también dice: espero que puedan disfrutar de su día, un abrazo enorme. Gaxmo dice: ¿qué pasa con los políticos que tienen que depender de las encuestas y no pueden ver el humor de los tiempos y la población? Ni ley no tiene ni el 20%, dejen de creer encuestas infladas para la libertad avanza. Salvedad, en este caso vamos a decir que es la encuestadora Atlas, es una encuestadora brasileña, donde más allá, digo, como decimos, ¿no? Son números, así como cuestionamos los indicadores como dato de la realidad, no son fotos, no son reflejos, no es un espejo. Lo interesante es ver la comparativa o cómo vienen o las diferencias, ¿no? Las distancias que hay entre uno y otro. Y lo que marcábamos acá, el impresionante acompañamiento o los votos que sigue conservando Cristina Fernández de Kirchner, aún tras la experiencia fallida del gobierno del Frente de Todos, aún con Alberto y aún no haciendo otra cosa más que pronunciarse por Twitter y aún así el 42% de los votos, con lo cual uno puede pensar qué pasa si la mina se pone a hacer campaña. Seguro. ¿No? Ese me parece que era el dato o la reflexión a partir del cual traíamos las encuestas y no porque creamos que efectivamente es el 42 o el 38 y esto, ¿no? Como Sergio Massa sigue en carrera, que también es un dato. Y que no se le piden a las encuestas soluciones políticas, en todo No, caso por son un supuesto. insumo de consulta sobre una foto del momento, mejor o peor registrada, nada más, un instrumento más. Discutíamos recién eso, que me parece interesante también sobre lo que plantea, de decir, bueno, ¿cuál es el apoyo que tiene Javier Milei? Porque uno también tiene esta sensación, no lo banca nadie. La estamos pasando todos muy mal. Si realmente la estamos pasando todos muy mal, ¿cuál es ese límite? Y pensar, ¿no? Si ellos no creen efectivamente que pueden sostener un modelo con el 20% de la población. Digo, mientras lo demás está en crisis. Un modelo peruano donde la institucionalidad es un desastre, manifestaciones permanentes, digo, han derrocado gobiernos y aún así las variables macroeconómicas se mantienen estables, digo, Claro. firmes. Sí, se achica el sistema político y Se lo achica, mantienen con sí. la timba financiera. Exactamente, se achica el sistema político y se mantiene con la timba financiera y yo creo que ese proceso se agudiza lejos de revertirse, ¿eh? Y sobre todo también a partir de la oposición, digo, también la oposición facilita mucho esto. Seguro. Nacho dice: lo dije y lo sigo sosteniendo, lo dejaron ganar, se refiere a Milei. Caruso rompiendo dice: Axel quiere hacer como el cordobesismo. Caruso rompiendo se llama. Sí, así dice el usuario de YouTube. Es buenísimo. Axel quiere hacer como el cordobesismo, a mi juicio se equivoca. Casi seguro que Luciana es hermana de Marina Glesser, la coequiper de Polimeni, ¿no? Preguntale a Grock y te va a decir que no puede acreditar vínculo. Ajá. Grock no puede acreditar vínculo. Mi amiga Marina Glesser es hermana de Luciana Glesser, mi socia. ¿Qué más?
¿Qué más? Está con todo Caruso rompiendo y Gaxmo están charlando. Dice, Qué doña lindo Glesser. cuando charla con ser mala comunidad. Mire lo que le pregunta a Gaxmo. Doña Glesser, ¿ha escuchado a Richard Wolff, Michael Hudson y Pepe Escobar? No, Bueno. lo voy a ver, me voy a anotar. ¿Cómo es? Richard Wolff, Richard Wolff. Michael Hudson. Richard Wolff. Siga leyendo mientras yo... Bueno, Michael Hudson y Pepe Escobar. Caruso dice, genial Pablo, lo que pasa es que por eso CFK se mete en el PJ por primera vez, siempre hay que ver lo que elabora Cris para cada momento, se puede equivocar, pero nunca lo hace igual, siempre aprende. María Inés dice, Pablo, contesto tu pregunta final, a la larga va a haber fragmentación, ninguno de ellos está proponiendo cómo resolver la diaria del pueblo. Y acá Gaxmo me parece que contesta lo que dijimos recién. A Milei lo bancan los bots persona y los bots IA de Elon, que son el 50% de los usuarios de redes sociales y con eso melonean globalmente. Es necesario soberanía digital. Bueno, sí, soberanía digital siempre, ¿no? Muy interesantes, muy buenos aportes, cómo enriquecen este debate. Sí. Yo por el plenario no encuentro más. Tenemos acá, me parece, de la bilateral. ¿Tiene uno usted? Bilaterales. Sí, ¿tiene uno para ahí para leer? A ver. Estoy un poco desordenada de 1 de mayo. Creo que es para usted. Me Usted parece, yo no me animo a leerlo. ¿Lo leo? Sí, léalo. ¿1 litro de vino no es demasiado para el desayuno? No dije que me lo había tomado sola. Primero, no dije que me lo había tomado sola, no fue en el desayuno. Descorché, cuando estaba escribiendo la última nota, ahí lo abrí, 12:30 se terminó, me fui a dormir, 1:45. Sí. Es muy prolijo. Muy Una vez prolijo. por semana, muy prolijo. Feliz Día del Trabajador, Gracias. dice después de estas 2 preguntas Mario de Santos Lugares. Muchas gracias, muchas gracias, Mario. Y 1 litro, sí, 1 litro. Hemos tomado más que 1 litro, Glesser. ¿Cómo se produce así la alquimia? Caputo jugó al misterio, lo contábamos ayer en Expo EFI, donde estuvo este Congreso Económico, la exposición de economía, finanzas e inversiones, uno de los eventos más tilingos de esta clase, ¿no? Digo, hay muchos congresos económicos, Latam Forum. Este es el medio pelo. Este realmente es el medio pelo, consta, tiene 3 auditorios en simultáneo, muchas actividades permanentes, una especie de feria donde están los stands de los principales jugadores del sector financiero, están las sociedades de bolsa, están los mercados como el BIMA. Y de lo que se trata, o lo que la excusa es acercar, ¿no?, este sector a la gente común, ¿no? Como facilitar. Pero antes no se le daba bolilla, ahora porque va Milei, digamos. Sí, no sé, a ver, siempre buscaron tener la presencia de funcionarios, por supuesto que con los gobiernos anteriores era muy difícil. Participó Victoria Tolosa Paz, por supuesto, en uno de los paneles con los diputados. El cupo peronista, ¿no? ¿Quiénes cumplen el cupo peronista? Victoria Tolosa Paz suele cumplir el cupo peronista en este tipo de encuentros y se presta a sentarse con personajes como Berti, por ejemplo. Ok. En uno de los paneles que dejó la Cámara, porque en ese mismo momento estaba sucediendo la interpelación a Guillermo Francos, fue a Expo EFI y volvió a la Cámara. Lo propio también la catamarqueña, nuestra amiga Fernanda Ávila. Es catamarqueña. Sí, catamarqueña. Ella también estaba. Se puso muy linda Fernanda, ¿no? Tiene como un rebranding. Es linda. Pero ella era más, tenía el pelo cortito, era más masculina. Ahora se está... Yo la conocí de pelo largo ya. Ya la conocí de pelo... Sí. No la conocí cuando era secretaria de Minería. No. No, claro, ahí cuando era secretaria de Minería, ahora es diputada, estaba muy canchera, con zapatillas, chupines, caminando por la feria. Cupo peronista. Bien. El cupo peronista. Hasta ahí. Claramente, ¿no?, la presencia de los funcionarios como el ministro de Economía y el presidente de la Nación, que ayer cerró este evento que tuvo 2 jornadas. El ministro estuvo en la jornada de apertura y cerró el presidente, por supuesto que le dan nivel, ¿no? Y esto tiene que ver con el match que hay, el crash que hay entre el gobierno nacional y el sector financiero. Por eso asisten. Se sienten en su casa, están muy cómodos en estos espacios. Y sobre todo en estos espacios, una vez más, medio pelo. Acá los personajes que desfilaron por los otros paneles, mayoría de periodistas, mucho periodista, mucho...
Pero también estuvieron ahí, y yo ya lo conté, el representante de la JP Morgan local, Sí. que es Facundo Gómez Minujín, y el de la Morgan Stanley. Ya la Morgan Stanley, él es economista de la Morgan Stanley, la filial global de la Morgan Stanley, Fernando Sedano, donde justamente presentaron algunos reparos frente al esquema económico, a diferencia de los inversores locales. Ahí se ve, ¿no? Ya una diferencia, matices entre cómo piensa el sector financiero, el gobierno de Milei, el sector financiero externo, y cómo piensa el sector financiero local, que está chocho, total, tiene el negocio asegurado hasta octubre. Entonces, están contentísimos, mirá el grado de tilinguería, que están contentísimos porque tienen negocio hasta octubre. Y con eso están más que satisfechos. Pero en esta exposición, apertura del Congreso, Toto Caputo, jugando al misterio, dijo: dentro de 15 días voy a anunciar una batería de medidas que va a hacer que los dólares circulen por la economía, ¿no? Que los dólares le den liquidez y empiecen a circular. Así, Eso no es entre dolarización. nosotros. Eso no es Por dolarización. supuesto que sí, es un camino hacia la Es un dolarización. camino, no, pero eso no es la dolarización definitiva. No, definitiva no, porque él habla de competencia de moneda justamente para profundizar en la competencia de monedas y que las personas elijan libremente si operan con dólares u operan con pesos. Entonces, a partir de allí las especulaciones, ¿qué puede ser? ¿Cómo hace? ¿A qué apunta? Bueno, estos famosos dólares del colchón, ¿no? Estos, según la formación de activos externos que publica el INDEC y también el Banco Central, que es la plata que está registrada en cuentas del exterior, registradas, hay algo así como 300.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos las estimaciones, porque acá ya no hay datos, sino son estimaciones de lo que está por fuera del sistema financiero en blanco, y estos ya son guaridas fiscales o incluso bajo el colchón o en cajas de seguridad, bueno, la cifra es impresionante, porque ahí los argentinos tenemos lo que tiene el Banco Central de México y el Banco Central de Brasil juntos. En total, Los dos ¿cuánto bancos es? centrales más poderosos del continente. Desconozco la cantidad. Brasil México era tiene 500.000. 250.000 y Brasil... 500.000 era Brasil. México tiene algo así como 250.000, 300.000 millones. Y Brasil entiendo que más o menos por ahí anda. 500.000, ¿no? 500.000 millones me parece ¿Es mucho? Me parece Ok, mucho. bueno. Pero ya 200.000, digo, nosotros... Es una barbaridad, sí. Digo, nosotros no tenemos ni los 18 del SWAPA. Genuino no tenemos nada. Empieza con menos el nuestro. Tenemos 12 del fondo, 18 del swap. A ver, para dimensionar. Sí, los tenemos afuera. Por eso siempre hablamos de escasez relativa de divisas. Porque es relativa porque no están en el Banco Central, pero divisas hay, dólares hay. Claramente, por supuesto, el ministro apunta a captar esos dólares. Vimos cómo es un gobierno que se sostuvo primero por la competitividad inicial que le da la devaluación, el salto devaluatorio, el tipo de cambio. Eso, por supuesto, le da dólares porque los exportadores empiezan a vender. Se agota, ahí tiene una incipiente corrida. Una fuerte presión sobre el precio del dólar, sube el riesgo país. Esto fue a mediados del año pasado cuando se come la competitividad de la devaluación y entra el fenomenal blanqueo de los 30.000 palos verdes, que lo sostiene hasta principio de año, cuando empieza a darle más gas a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pues se le están acabando esos dólares. Ahora él dice, bueno, quiere inyectar esto que habla de la remonetización, esto linkea con lo que ellos explican del punto anchor, dólar-pesos, porque una explicación muy parecida dan respecto a los pesos, cuando no están pudiendo renovar el vencimiento de las deudas en pesos, como le pasó en las últimas 3 licitaciones, cada 15 días tenés un vencimiento en pesos, el gobierno ofrece instrumentos para renovar esa deuda, pudo renovar en la última el 70%. Entonces, bueno, no pudiste, no te confiaron, no te dieron, no te extendieron la duración de la deuda. Y dice, no, bueno, pero esto está buenísimo, dicen ellos. Esto está buenísimo porque esto significa que el sector privado quiere liquidez. Digo, que esta plata que no nos prestan a nosotros, se la van a prestar al sector privado porque la economía está andando y empieza a demandar financiamiento. O sea, es la remonetización de niveles muy bajos de monetización. Lo mismo hacen con el dólar. Dicen, bueno, a ver cómo los dólares pueden ir a financiar al sector privado, a dinamizar esta economía, estos dólares que están afuera.
Uno podría pensar, por un lado, respecto a las licitaciones en pesos, ese 30% que no le están renovando, no necesariamente son pesos que se le presta al sector privado, sino que son pesos que se dolarizan. Claro. Y uno si ve la evolución, porque a partir de que el Banco Central deja de intervenir entre las bandas, no hay información sobre los movimientos en el mercado oficial, en el mercado único y libre de cambios, porque no da cuenta el Banco Central porque no interviene. Pero ¿qué podemos ver? La evolución de los depósitos en dólares. Y desde el cambio de política cambiaria, desde que dio el volantazo, pegó el volantazo respecto al crawling peg del 1% para ir a la flotación, los depósitos en dólares vienen creciendo. O sea que hay una dolarización de activos de esos pesos. Ahí hay otra clave, bueno, cómo capta esos dólares para que circulen en la economía. A eso apunta Caputo. ¿Y por qué un tenedor de dólares se animaría a invertir en una Argentina que cada vez tiene menos empleo? Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Digo, de hecho, lo que le contesta Gómez Minujín, le dice, bueno, esos 300.000 millones de dólares que están afuera y que no entran, son una muestra de desconfianza, y se lo dice. Bueno, ahí Minujín dice, la desconfianza es octubre. Queremos ver quién gana en octubre para confiarte que vos seguís, que vas a profundizar el rumbo. No asociado al nivel de actividad o de una economía que está claramente en recesión, pensándolo desde las mayorías, ¿no? Digo. Y yo le hago otra pregunta, porque uno podría pensar que una elección de medio término de un gobierno de derecha que resultó exitosa fue la de Macri en 2017. Ganó en la elección de medio término Mauricio Macri, y sin embargo no vinieron las inversiones. Bueno, pues los inversores se te suelen correr el arco. Primero conseguís dólares, después haces esto, después haces el ajuste, después la reforma jubilatoria, después la laboral, después volvés a ganar y ahí vamos viendo. Es como que hay que hacer política sin pensar en que esos 300.000 millones de dólares vayan a venir. Bueno, ¿cómo captarlos? Pero es interesante esa búsqueda, sí, claro, ¿no? Es interesante buscar cómo captarlos. Entonces, bueno, las especulaciones, ¿qué decían? No, bueno, lo que va a hacer Caputo es habilitar que en los comercios de cercanía, venta de productos masivos, supermercados, farmacia, kioscos, puedas pagar en dólares. Bueno, eso ya sucede. Digo, el chino al lado de mi casa te cambia y tiene un buen cambio, no te mata, no te faja con el cambio. Digo, te hace un entremedio de puntas. Digo, efectivamente, sucede más aún cuando se va achicando la brecha, como es lo que estamos viendo, que no hay, digo, son 3% de diferencia. ¿Pero quién paga en dólares? ¿Quién tiene los dólares? Digo, está equivocado el sujeto tenedor de los 300.000 millones de dólares. De los 47 millones de argentinos, no es el que va al supermercado, no es el que se compra ibuprofeno. Claro. Él no lo hace, en todo caso tiene quien se los haga. De hecho, me da mucha curiosidad saber cómo usted conoce que el chino no la mata cuando le pagan dólares. Porque tengo un trabajo por el que cobro en dólares, Di Pierri, porque trabajo para el Centro Petrolero Mundial. Soy representante del petróleo en la tierra. ¿Cómo no voy a tener un sueldo en dólares? Es mi García Mancilla favorita. Soy la señorita Oil. Emiratos Árabes, ¿en qué creen que me pagan los Emiratos Árabes a mí? Bueno, entonces eso descartado, realmente no tendría ningún efecto. Entonces, otra de las versiones será, no, lo que va a hacer es muy parecida a la experiencia de Mauricio Macri cuando hizo la emisión de letes en dólares, entonces te da un papelito, capta los dólares, pone a circular los dólares. Tampoco, es muy poco probable que haga eso porque tuvo un final muy triste. Ellos le dicen reperfilamiento. Reperfilar es triste. Sí. No le copa ni medio al mercado y eso termina en reperfilamiento, o sea que hay que levantar, ¿no? Digo, otra vez un alete, claro, muy difícil. Y entonces otros decían, no, bueno, va a ampliar el crédito en dólares. Va a hacer que el crédito en dólares puedan tomarlo más personas. Hoy hay créditos en dólares en la economía argentina, lo pueden tomar o aquellos que generen dólares, exportadores. Bueno, te presta el banco dólares y vos generas dólares. Bueno, la posibilidad de que los bancos presten dólares a cualquiera. Y eso fue el punto que causó el estallido, digo, la convertibilidad. Uh-huh. Colapsa justamente en la cantidad de personas que tenían préstamos en dólares, entre las cuales me incluyo. Digo, que compré una propiedad con un crédito hipotecario en dólares y después no lo podías pagar. Y tras eso la especificación asimétrica. Claro. Con lo cual es muy riesgoso. Digo, es muy, muy riesgoso ampliar la capacidad de prestarle dólares a cualquiera sin saber si lo van a pagar. Y acá quedémonos con esto porque linkea con el default de la empresa energética
Albanesi. ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la medida sorprendente y misteriosa? Va a tener que ver con los dólares del blanqueo. Tiene que ver con los dólares del blanqueo. Cuando se blanqueó hasta $100.000, vos blanqueabas hasta $100.000, te los podías llevar, ningún problema, los usabas. Quienes blanquearon más de 200.000, sí, digo, diven, 200.000, sí, 100.000, $200.000, quienes blanquearon más de $200.000, tenían que dejar los depósitos y podían usar esos fondos, o sea, la guita esa la podían usar o para comprarse un inmueble, compra de inmueble, o algunos instrumentos financieros muy puntuales, acciones, sobre todo porque por la permanencia, porque quedan en el sistema. Si vos querías esos billetes o para pagar un inmueble, no, tampoco te podías llevar el físico ni por ventanilla, solo se pueden mover por transferencia bancaria. Incluso hoy hay muchas restricciones con esto de que se levantó el cepo. Digo, personas que tienen que pagar cuotas en dólares porque contrataron algún servicio. No es el caso de los streaming con pago de tarjeta, pero quienes no te aceptan la tarjeta porque el dólar es más alto, bueno, es muy difícil, vos no podés ir a depositar dólares a nombre de un tercero con el billete físico. Digo, si yo le quiero depositar dólares a usted, Pablo Ipierre, no es que voy al banco y digo, la cuenta de Pablo Ipierre, acá le quiero poner esto, no se puede. Lo deposita en su cuenta y después me transfiere. Claro, exactamente, porque todo eso va quedando registrado. ¿Y tiene un parking eso? No tiene un parking, Okay. No necesariamente tiene un parking. Entonces lo que se entiende que va a hacer Toto Caputo es habilitar el débito automático directamente. Entonces cuando usted... Para los que tienen las cajas de ahorro en dólares y tienen los dólares en las cajas de ahorro, van a poder, por ejemplo, ir a la casa de electrodomésticos, comprar el lavarropas y pagarlo con el débito automático de la caja de ahorro en dólares. Pero yo insisto, ¿por qué compraría un lavarropas con dólares? Es la gran pregunta, es la pregunta del millón. Digo, porque lo que él dice es, bueno, el dólar va a salir cada vez más barato, gastalo. Digo, yo te garantizo. Me deshago de los dólares como antes la gente se deshacía de los pesos. Claro, porque el peso es el fuerte. ¿Y le van a creer eso? Esto es lo que se sabe hasta ahora y decían, bueno, con muy poca probabilidad de éxito. Decían los mismos tipos del mercado, te dicen con muy poca probabilidad de éxito porque una vez más se confunde, no es que las personas tienen sus ahorritos en dólares y los guardan como para preservar su valor. Digo, no hay capacidad de ahorro, no hay excedente hoy en esto, en las grandes masas. Digo, ¿a qué apunta? A que las personas masivamente vayan a desprenderse de qué dólares. Incluso puede suceder el fenómeno a la inversa. El fenómeno a la inversa es, compro dólares porque supongo que si voy comprando todos los meses me voy a poder ir a Brasil en enero, o voy a llegar a algún tipo de proyecto. El dólar barato no es que da la sensación de, bueno, digo, en este nivel ya está barato. Digo, va a ser muy difícil convencer incluso que toque el piso de la banda, tal cual pretende el equipo de economía. Pero lo interesante es cómo se filtra también esta información, porque lo tenían bajo 7 llaves. Sí. Ningún diario consigna cuáles son las medidas, son todas especulativas. Y ahora sí, ¿no? Aparece más concretamente por dónde quiere ir el ministro. Y es esto, bueno, nada, eso, vas a poder pagar con débito automático cuando te compres el shampoo en el supermercado. Y cuando 25 minutos nos separan de las 11 de la mañana, Día del Trabajador de Ipierri, no estamos técnicamente trabajando. Vamos a reconocer que estamos acompañándonos en un muy buen momento, llevando este programa en modo 1 del 5, ¿no? No parece que estuviéramos trabajando. Podríamos decir así acordamos. Sí, no, eso, a ver, estábamos discutiendo eso, ¿no? Claro, que a veces quienes nos observan... El sacrificio porque no se nos nota, pero hay. Bueno, hay porque mucho. nos apasiona lo que hacemos. Claro. Le traje para hacer triple clic 2 informes sobre el poder adquisitivo de los laburantes, oportuno hoy que es el Día del Trabajador, la trabajadora. Hay un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo que depende de UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín. Yo le dije que el referente de ese grupo de investigadores es el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada. Y se publicó hace tan solo una semana este informe.
a propósito de lo que viene declarando el gobierno, puntualmente el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, a partir de esa pregunta, construye con datos una hipótesis de trabajo, ¿no? Y dice lo siguiente. Voy a marcar una cosa porque Sí. me parece interesante, porque siempre vemos la evolución del salario en términos nominales, y cuando hablamos de poder adquisitivo estamos hablando de cuánto se compra con ese salario, más allá Bien. del número que sea, ¿no? Bien, sí, bien la aclaración. Las declaraciones de los funcionarios, y puntualmente de Caputo, se basan en información de la Secretaría de Trabajo, y muestra que en febrero del 2025, hace tan solo 2 meses, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado, porque también hay formales del sector público, fue 7% mayor al nivel que tenían en noviembre del 2023, que fue el mes previo a que asumiera Javier Milei. O sea, 7 puntos más trabajadores del sector formal Privado. Del privado. En blanco y en una empresa. Exactamente. Lo que plantea este informe es que la situación hay que interpretarla a la luz de una serie de variables que no se observan a primera vista. Lo que dicen es que el poder adquisitivo de los salarios se incrementó entre fines de 2023 y 2024, pero a caballo de las horas extra laburadas, ¿sí? No es que se incrementó por los acuerdos en paritarias conseguidos con los sindicatos y las Más patronales. laburo, esto del aumento, lo que ellos traducen como aumenta la competitividad, más competitivos. No, más horas de laburo, más horas Exactamente. trabajadas. Lo que plantea este informe del CETID es que el crecimiento de los salarios observados en los últimos meses no obedece a una suba del salario normal y permanente, es decir, al incremento en paritarias, sino al aumento de las horas laburadas. Claro. Esto quiere decir que los ingresos de los trabajadores están aumentando no porque su hora valga más sustancialmente, sino porque están Vale trabajando menos incluso. más horas. Incluso vale menos, porque si cobras lo mismo pero trabajás más horas, vale menos tu hora. En sociología del trabajo esto se llama un incremento de la intensidad laboral. Encima se da con menos laburantes, porque como dijimos en un momento del Claro. programa, se perdieron en el sector industrial alrededor de 250.000 puestos de trabajo durante el primer año de gestión de Javier Milei, ¿no? Y lo segundo que observan es que el aumento de ingresos de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido, porque si se estanca la actividad económica, como uno supone que puede llegar a producirse, según los manuales de economía que estudia usted, Perdemos las horas. pierde las horas extras. Es decir, los empresarios no están tomando personal nuevo, no están tomando trabajadores nuevos, sino que están haciendo laburar más a los que ya Y tienen. me atrevo a pensar o a preguntar si estos que recuperan, laburan más horas, estos que recuperan y laburan más horas, ¿a qué sector productivo están vinculados? Si más a los servicios, al comercio o a la industria, y creo que está más tirando para este lado, ¿no? Debe estar- Servicios y comercio. Debe estar vinculado a servicios y comercio, obviamente. Porque no servicios está y detallado comercio, acá. porque ahí va, y volvemos a una pregunta que ya apareció antes y tiene que ver con esto de... se me fue la idea, ¿cómo puede ser? No sé, estábamos hablando de servicios, comercio, industria. Servicios, comercio, industria. Si el 20% de la población, un 15, un 20% de la población, cuando decíamos recortamos sociedad para que cierre el modelo, si ese 15, 20% puede sostener de alguna manera la actividad de comercios y servicios que Claro. son para ellos, ¿no? Claro. Digo, como se sostiene un pueblo, por ejemplo, Hernando, ¿no? En Córdoba. Hernando es un pueblo que es manicero, Ok. es de los exportadores de maníes. Un pueblo que no tiene pobres. Pues tenés los exportadores de maníes, que Argentina es potencia en la exportación de maní, de su cáscara, y después tenés el pueblo que le brinda servicios a los maniceros y viven de lo que... Y efectivamente ahí, en ese cupo, se produce Claro. la teoría del derrame. Porque de hecho, cuando hay un mundial no queda nadie en Hernando. Se van todos... Qué lindo ejemplo, voy a estudiar Hernando. Pero está es bien. impresionante lo que pasa Sí, en Hernando. Y no hay pobres en Hernando. Está bien. Digo, tenés, por supuesto, ¿no? Tenés el que... la manicura, la peluquera, la veterinaria, la del vivero, para ese pequeño porcentaje de exportadores maniceros que sostienen a todo el No pueblo. es casual que el gremio con mayor cantidad de laburantes sea el de comercio. ¿Sí?
porque desde los 90 para acá se fueron cerrando o desmantelando las industrias y se fue ampliando el sector servicios. Por eso crece el sindicato de Cavalieri. Porque estoy pensando, claro, que además, digo, las industrias están recortando horas, están parando, están con suspensiones rotativas, adelantando vacaciones, digo, todo el tiempo que te puedan dar o ganar. Y de hecho damos cuenta diariamente de despidos, 100, 200 trabajadores en esta fábrica, en otra fábrica. Vamos a pensar lo que está sucediendo en las pymes, ¿no? Donde, no sé, empresas de 20, 25 personas, donde la situación debe ser aún mucho peor. Bien, de hecho, voy a decir dos cosas. Una tiene que ver con la movilización de ayer y con el sindicato más vilipendiado por la militancia popular, que es el de la UTA, que en general no para o nunca para, podríamos arriesgar. Y la UTA está anunciando un paro para la semana que viene, para el martes, porque no hay acuerdo paritario. Los choferes de colectivos... Está contentísimo Fernández con que tuvo que anunciar las medidas de fuerza, lo que le debe haber costado. ¡Está un loco! Un chofer de colectivo gana, según la antigüedad y según otros componentes de su salario, claro, entre un palo y un palo y medio, ¿sí? Por mes. Y anunciaron un paro. Digo esto porque pertenecen a un sindicato, esos laburantes, que no para y que gana esa cantidad de dinero. Y lo cito porque ahora voy a ir al salario mínimo vital y móvil, que es el otro informe que quería compartir con la audiencia y con usted. Usted ya lo leyó de todas formas, que es el del Grupo Cifra, que es el Centro de Estudios de Economistas vinculado a la CTA. ¿Ya decretó número? Porque al no haber acuerdo en la última reunión, ¿ya salió número de decreto o no? ¿Por decreto o no? No lo decretó. Está bien lo que acota usted, porque en las últimas 4 ediciones del Consejo del Salario Mínimo no hubo acuerdo, entre laburantes y patronales. Y el Estado lo fijó por decreto. Y el Estado unilateralmente fijó. Voy a decir que está por debajo de los 290.000 pesos hoy. Más si precisamente, no hay actualización, por debajo de los 290. 296.000 pesos. Ah, bueno, está bien. Está ahora en abril, o por lo menos ahora estamos en mayo. Hasta ayer estaba en 296.000 pesos. Apenas por arriba. Dije por debajo, pero era apenas por arriba. Las centrales sindicales pretendían llevarlo a una cifra que orillara los 600.000 pesos. Y los empresarios, las patronales, pretendían pretendían dejarlo en 310.000 pesos, 316.000 pesos. Fíjese la distancia, ¿no? Bueno, lo cierto es que están 200. Pensando estas cosas, no puedo dejar de decir que Andrés Rodríguez, de UPCN, firmó su última paritaria, 1,3%, el mismo viernes, que a la tarde se anunció una inflación del 3,7%. Es dato, no estoy diciendo nada más que un dato, y ahí tenés, ¿no? Digo, ahí hay también una... Esto para los estatales que no están incluidos en esta recuperación de su poder adquisitivo, porque esto es salario mínimo vital y móvil. No, cuando estábamos hablando de la recuperación del salario. Sí, totalmente, claro, no están ni los estatales ni la economía informal, que a esta altura es la mitad de la población económicamente activa. Sí, cuando hablamos de economía informal, también marcar, digo, no es solo el que vende algo en el subte, los saumerios en el subte o el de las medias de Avellaneda, sino que también es tu psicólogo. Digo, él también está en una economía informal al no facturar. Profesionales autónomos rozan la economía informal. Pero ahí me da pie para otra cosa antes de meterme con el salario mínimo vital y móvil, y es la enorme dispersión en los ingresos dentro de la economía informal. Porque usted cita bien. En la economía. Santi Caputo, por ejemplo, es de la economía informal. Es un monotributista, como tu psicólogo. Es informal, claro, pero mi psicólogo no me da factura cada vez. No, lo que quiero decir es que en la economía informal está el psicólogo, está Santi Caputo. Es autónomo, no es monotributista. No debería ser monotributista, debería ser autónomo. Bueno, hay algunos que son monotributistas. Pero lo que quiero decir es un diseñador gráfico que trabaja desde su casa, está en la economía informal probablemente si no tiene un empleo en blanco. Y sin embargo puede llegar a tener ingresos por encima del promedio de los laburantes del sector formal incluso. Claro. ¿Qué está sucediendo? Eso, para no decir que la economía informal es el que cobra el salario mínimo vital y móvil. El Estado está perdiendo cuadros técnicos formados, con mucha experiencia, abogados, contadores, y trabajadores sociales, por ejemplo, en el ex Ministerio de Desarrollo Social, que se van a trabajar en consultorios, en universidades, en lugares donde les pagan mejor que en el Estado Nacional,
Y se dio vuelta la tara, porque antes no era así. Digo, lo que se suponía era que el sector, si trabajabas en el Estado, estaba salvado. Y por lo menos durante el kirchnerismo competías. Nunca ganaste lo mismo que en el sector privado, pero competías más de cerca. Ahora está hundido eso. El sector público quedó hundido. No sé si sirve la autorreferencialidad, pero en el sueldo del sector público que yo recibía en la televisión pública. Pero era una isla. Bueno, pero en ese momento estaba muy por encima del mercado. Sí, sí. En mi otro laburo, sector privado, yo cobraba 10 veces menos. Trabajaba en los dos y cobraba 10 veces menos. Sí. Y hoy, en ese mismo laburo, estoy por encima, un 20, un 30% por encima de quien todavía tiene mi categoría en la televisión pública. Ok, buen ejemplo entonces. Bien. Es interesante también esa dinámica, pero en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. En un año y medio. Claro, el sueldo de la televisión pública quedó congelado y a nosotros nos fueron actualizando casi ahí empatado con la inflación en el último año. Bien, buen ejemplo. Le quería hablar del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, también hay una pérdida del poder adquisitivo ahí. Se nota muchísimo, ¿no? El salario mínimo, dice Cifra, ha perdido poder adquisitivo en una forma brutal. Desde noviembre de 2023 hasta abril, el poder de compra se redujo en más de una tercera parte. Y lo que compara es el estado actual con 2019. Dice que está 44,1% por debajo del nivel de 2019, el salario mínimo vital y móvil, que está a 296.000 pesos ahora, y un 57,3% por debajo del nivel de noviembre de 2015, cuando terminaba el segundo mandato de Cristina Kirchner. Pienso que las crisis económicas, esto que se traduce como crisis económica, como recesión o ajuste, ¿no? El infierno que hay que pasar para un futuro prometedor, duele. O sea, mata, abajo de la pirámide mata. Claro. Más para el medio, duele, molesta, hace cosquillas, no sé qué. ¡Uy, qué bien que la estoy pasando con esta! Arriba es, ¡uy, qué bien que la estoy pasando! La cúspide es una fiesta. Qué buen 1 de mayo para que te defaultee una energética. Default de la primera empresa energética en episodios de default que venimos viendo, ¿no? Porque hace cuestión de 2 meses quebró la empresa de los Grobocopatel, ni más ni menos que un jugadorazo peso pesado, el complejo agroexportador argentino, sectores de los más rentables. Digo, tenemos 3 sectores rentables hoy por hoy claros, que son el complejo agroexportador, el clúster Vaca Muerta con gas y petróleo y el sector financiero. Digo, son los 3 pilares sobre los que se apoya este gobierno, ¿no? Exportaciones y el sector financiero muy amalgamado, es una relación sumamente promiscua entre estos 3 sectores, podemos decir que son los mismos jugadores. Claro. Digo que también capacidad de reconvertirse, ¿no? Porque también estos mismos jugadores eran los de la obra pública, cuando había obra pública, cuando la obra pública era rentable, las grandes obras de infraestructura. Digo, pensemos en el holding Roca, ¿no? Paolo Roca, el grupo Techin, como con el gobierno anterior la levantó en pala en las construcciones de los gasoductos. Capacidad de saltar de ir al sector más rentable donde se está ganando guita. Bueno, es interesante ver cómo las empresas de estos sectores pujantes, que traccionan motores de la economía, quiebran. ¿Y por qué quiebran? ¿No vende soja Grobocopatel? Sí, vende soja. Y uno va a ver los balances, y en este caso nos vamos a referir al grupo Albanesi. El grupo Albanesi es el que aporta el 5% del total de la energía eléctrica que consume el país. O sea, en este momento Albanesi nos está proveyendo de la energía. Tiene 6 centrales de generación térmica, estos que funcionan con combustibles fósiles para generar electricidad, y además tiene una planta en Perú. Lo cierto es que las generadoras, el segmento de la generación de energía, tiene sus tarifas, sus costos dolarizados, tarifas dolarizadas, se le paga en dólares, el megavatio hora se paga en dólares. Esto lo paga, por supuesto, Camesa, que es quien se lo compra, y Camesa se da vuelta y se lo vende a las distribuidoras. ¿Camesa le paga a las generadoras? Sí, por supuesto, en tiempo y en forma. Incluso recibe, por supuesto, fondos del Estado. Ese es el segmento subsidiado para compensar. Digo, ¿cuál es el costo que paga Camesa? Camesa paga un promedio de todas las generaciones, ¿no?
cada generación tiene su valor. Digo, la energía más barata es la hidráulica, se paga a razón de $13 El el megavatio. megavatio. Después viene la generación nuclear, cerca de 18. Tenés la generación térmica entre los 25 y los 30. Y después tenés las renovables que están arriba de los 100. Y eso. Cuanto y eso- más limpia es, más cara es. No, lo de las renovables es Ah. el negocio de Mauricio Macri. Ok. Son desarrollos apalancados en bancos internacionales, o sea, fueron hechos con préstamos de afuera. Tienen cláusulas cruzadas porque muchos están también, el respaldo de las garantías es los mismos organismos multilaterales de crédito, una arquitectura financiera blindada en esos negocios. Cuando el plan Renovar, bueno, ahí entraron los hermanos Neus, el novio del que se suicidó Nogués, que era chofer de Macri, Iguacel, Claro. fue ese gran negocio durante el macrismo, que además lo que se estableció, no solo que tienen todos estos apalancamientos, o sea, deudas con bancos de afuera y garantías de los bancos, de los organismos multilaterales de crédito, con lo cual si vos desarmás ese programa, te comés CIADI, te comés una demanda en tribunales internacionales, porque está todo apalancado, incluso si vos dejás de pagar, te pueden llevar al default por las cláusulas cruzadas. En ese plan de todos estos parques eólicos que vemos que todo el tiempo se inauguran, enmarcados en este plan, no solo es la energía más cara, sino que además le dio prioridad de despacho. Entonces primero entra la más cara al sistema y eso hace que nosotros tengamos costos altísimos, similares a los de Manhattan. Digo, pagamos por la energía, Manhattan que no tiene ningún tipo de recurso natural para generar. Digo, nosotros tenemos agua, tenemos potencial y gran desarrollo nuclear, más que los vientos y más que la fotovoltaica. Y la debilidad de las renovables quedó en evidencia en el apagón. Europa es para profundizar. Temas muy interesantes, a mí me prendés y yo voy porque... Pero volvamos a Albanesi, porque uno ve y dice, bueno, y Camesa no le paga a Albanesi, sobre todo con las actualizaciones que tuvieron estos costos en tiempo y forma, sí, Camesa le paga en tiempo y forma. Y Albanesi no genera megavatios que le vende a Camesa, por los cuales es un negocio y gana plata, sí. Entonces, ¿por qué quiebra? ¿Entendés por qué quiebra? Porque está sobregirada en deuda en dólares. Y esto no es solo Albanesi. Si uno se pone a ver, es PAE de los Bulgeroni, Tec Petrol de Paolo Roca, todas las empresas que salieron a pedir prestado los dólares que entraron por el blanqueo. Entraron 30.000 millones de dólares al sistema financiero. Antes mencionábamos en la intervención anterior que los que habían entrado más de 200.000 no los podían mover del sistema financiero. Sí. ¿Cuál es el rol del banco? ¿Canalizar esos ahorros hacia la inversión? No. Bueno, generar rentabilidad y creación de dinero endógena. Entonces sí, bueno, lo que se vende como canalizo el ahorro hacia la inversión es prestarle a las empresas que se supone que te pueden devolver. Sí, bueno, te pueden devolver la primera emisión de obligaciones no negociables de 300 millones. Ahora, cuando hacen la segunda para pagar la primera. Cuando el banco ve que vos venís pagando el mínimo, venís con el mínimo y el resumen se va cada vez más grande. Y yo sigo tomando falopa porque total hay 30.000 palos verdes en el sistema. Esto es lo que le pasó a los Grobo y es lo que le pasó a Albanesi. De hecho, Albanesi emitió deuda en octubre, en diciembre y en febrero. La primera fue por 300 millones de dólares, la segunda fue por 60, y la tercera no la dejaron emitir más de 20, o sea que bueno. fíjate, 20 millones de dólares, todas estas emisiones las diseñó el estudio Brujú Anfunes de Rioja, es muy, porque se la Sí, sí. es la fusión, por supuesto Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista contra los derechos, abogado de la patronal, vamos a decir, un abogado de la patronal, con Brujú se fusionaron estos estudios y por supuesto el que dejó la presidencia de la Unión Industrial Argentina en el día de ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, que ya Sí, en asumió estos últimos. su sucesor Martín Rapalini, dado que tenía 2 mandatos cumplidos. Sí, pero también nombrar, ¿no?, cuáles son los estudios jurídicos que diseñan justamente los especialistas en blindar, porque son especialistas en blindar. En la última emisión de estos 20 millones de dólares, ya había reestructurado una de las anteriores, ¿no? Cada una de las emisiones es porque no llega a pagar la anterior, o sea, te vas tomando más deuda, pero consigues muy poco. Esto es sumamente doloroso, porque acá es el punto que, digo, tenemos que llorar. Sí, es para llorar, porque ¿quién le compró la última emisión de bonos, esta que ahora Albanesi dice que no va a pagar? ¿A quién no le va a pagar? ¿Cómo Albanesi, Grupo Albanesi,
que se sabe perfectamente bien, que tiene enormes niveles de rentabilidad, que es un gran jugador del sistema energético, que tiene todos los beneficios de cobrar en tiempo y forma por parte del Estado y de Camesa en dólares. El Estado pagó. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad le compró los últimos papelitos y son esos papelitos que ahora no va a pagar Albanesi, no se los va a pagar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y el gran vacío que deja esto de saber cuánta guita le queda al Fondo de Garantía. Se habrán reventado todo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no es la plata de los jubilados, sino que es el respaldo del sistema de seguridad social argentino. Triple Click, porque con dos a veces no alcanza. Pasadísimos estamos. Re. Nos quedamos, porque ¿qué onda todos en cuero? ¿Está comiendo locro? Barragán está comiendo el locro antes de Está empezar. Está precalentando. Se van a yo los creo capaz de traerse la olla directamente acá arriba. Puede ser, puede suceder. Nos despedimos. ¿Quiénes están por acá? En la bilateral nos mandó un mensaje muy atinado Raúl Atilio. Dice, hola compañeros, buenas. Si fuera posible les pido que traduzcan las palabras en idioma extranjero que usan, como linkear, parking, etcétera. Tiene razón. Sus significados literal y en contexto, así muchos entenderíamos un poco más. ¿Qué es parking, Glesser? Usted lo va a explicar mejor. Parking es cuando dejar parking es por el estacionamiento, o sea, es esa la imagen, y dejar estacionado es que vos tenés que dejar los fondos un tiempo de permanencia o en la cuenta que tengas, ¿no? En la cuenta de tu banco. Digo, un parking es decir, bueno, depósito, bueno, hasta poder moverlos necesitas un parking de 24 horas. Tenés un parking de 24 horas, un estacionamiento, una inmovilización. No te dejan sacarlo por un día, 2 días. Claro, el parking es cuánto tiempo lo tenés que mantener inmovilizado. Y linkear es... vincular. Vincular, exactamente. Vas a la internet, en el titulito que tenga un subrayadito, posás el puntero del mouse ahí y te ofrece que cliques. Que cliques, que ahí linkeás. Yo igual voy a permitirme decir que no es lo mismo, porque linkear, bueno, ya pertenece como un lenguaje más adaptado a la relación con las tecnologías, y parking sí es una palabra fea porque la usa el mercado. Digo, me parece que linkear, digo, la podríamos dejar pasar. Parking habría que traducirla, sí. No sé, para dar la pelea. Y por ahí andan en el plenario Gustavete que pregunta, ¿no es todo un crédito en dólares? Con la paridad cambiaria como está, ¿saco pesos y compro dólares? Pregunta. Saco ¿Le pesos, conviene? Supongo que lo que dólares. pregunta es si le conviene sacar pesos y comprar dólares. Saco pesos y compro dólares. Creo que no. Ok. No estoy segura, porque para esto tenés que saber cuánto va a estar el tipo de cambio. Digo, depende. A ver, ¿cómo es la timba financiera? La timba financiera tiene 2 claves. Plazo, cuándo entras y cuándo salís. En esa información está la clave. Digo, cuándo entras y cuándo salís. Y por supuesto, una lectura de una información. Por ejemplo, en la exposición de Economía, Finanzas e Inversiones, Daniel González, en off, con un grupo de representantes del sector financiero, les dijo: yo el lunes le voy a aprobar el RIGI a la empresa, al proyecto de PAE, de buques. Para American Energy. Sí, para American Energy de Bulgeroni, que tiene sociedad comunal, presentó un proyecto de RIGI y se lo voy a aprobar el lunes. Esos tipos salen, compran PAE, compran acciones de PAE. El lunes, cuando se hace el anuncio, la acción sube y la venden. Eso, ¿no? Y en el sorteo. Digo, más posibilidades. ¿Qué sorteo? En los plazos cortos. La dinámica financiera de la Argentina es jugar al plazo corto, con lo cual estás todo el tiempo corriendo la coneja. Digo, tenés que estar encima de la jugada permanentemente, o sea, quedarte a vivir en el casino para ganar plata en Argentina. Y drogarte en mucho otros para mercados estar de atento. capitales es justamente al revés. En otro mercado de capitales es decir, bueno, yo tengo esta guita que la quiero dejar para la universidad de mi nieto, y es ahí. Ese es el sentido o la naturaleza del mercado de capitales. Entonces vos decís, bueno, yo esta plata la pongo acá y no estás viendo todo el tiempo si el Bitcoin subió o bajó. Claro. Porque vos sabés cuáles son los rendimientos que te va a dar de a 10 a 15 años. Y yo creo que esa es la apuesta más genuina que puede tener un mercado de capitales, dado el contexto. Ya llegó Barra. ¡Llegó Barra! ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, tengo un hambre, vamos a comer locro del café de los... Vení, ¿qué? ¡Salúdenme! Sí, Hola, ya te Barra. sabes, vení, Barra. ¿Comiste Bienvenido. locro? Feliz día, Barra. Feliz día para vos. ¿Vos laburás? ¿Vos laburás, no? Sí, como trabajo como... Como día normal. Soy el hombre de los medios. Por eso te pregunto. Sí, está muy discutido el tema del Día del Trabajador.
¿En qué sentido? Si se trabaja o no. Hay que trabajar, es muy discutido. ¿Quiere discutir Barragán Sí, acá? sí, para lo discutido No de se ese año, trabaja, no. chicos, el Día del Trabajador. Claro, está bien. Pero dejaríamos de ser trabajadores si no trabajamos. No, por un día no. Porque ¿a quién lo dice? Por ¿Vos? un día que no quedes a tu pareja. Ah, y bueno, ¿Dejan de ser pareja? sí. El día que no la querés, sí. Por un día. Y al otro día se retoma. No habría que trabajar, está bien lo que decís. No hay que trabajar. No habría. No hay que ¿Y trabajar. nosotros estamos trabajando? Sí, Ah, ¿seguro? sí. Sí, está bien, está bien, está Los bien. veo transpirados. Mirá, Dipi, las Mirá, todo manos. encorvado. Dipi tiene las manos llagadas prácticamente. ¿Estamos creando valor? Sí, por supuesto. ¿A todo esto se exporta? Y Si creamos valor, ¿por qué no se exporta? Valor agregado. No, sí, bueno, tenemos gente que nos escucha lejos, ¿viste? Está exportado. Bueno, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es habilitar la suscripción en dólares. Porque nosotros tenemos solo pero suscripción no en estaba pesos. eso arreglado que Lo manden sé. dólares, manden dólares. Manden, sí, u otra moneda, la que quieras. Digo, ya está el oro. ¿Dónde está el oro? No tiran un cachito de oro, un pedazo de yuan, agarrás un billete de yuan y le cortás un cacho y lo mandás. Está Todo- difícil, ¿eh? Todo suma, ¿eh? O sea que hay todos en cuero. Estamos en condiciones de Hay afirmar todos que en hay cuero todos en cuero hoy. Hoy, mañana, que no es el Día del Trabajador, no. Por No eso vamos. te digo, nosotros no trabajamos el día que no es el Día del Trabajador porque si no, no tendríamos cómo reivindicarnos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende la idea? Si vos, Sí. el Día del Trabajador, Sí. que trabajas, sos un trabajador que puede al día siguiente faltar a su trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Glesser? ¿Remunerado? Primer trabajo. Remunerado. Mi primer trabajo fue, yo era ilegal porque yo tenía 13 años. Ya no me aceptaban No se en la puede colonia de contar eso. vacaciones. ver. No me aceptaban ya en las colonias de vacaciones, porque cuando entras a la secundaria no hay colonia de vacaciones. Sí. Y mi mamá habló con un señor de una librería y le dijo, ella va a venir acá gratis enero y febrero Gratis, le dijo a tu mamá. pasarle el trapito a los libros. Era como tu Sí. colonia de vacaciones. Bueno, para Yo tu llegaba, mamá. empezaba era como- por un estante. ¿En serio? Sí, Chiquita. sí, y bueno, también me hice una gran lectora. Yo ya ¿no? sé cuál es la librería igual. Me hice gran lectora. Mira. en esa- Era una librería afamada, ¿eh? Sí, sí. No cualquier librería. ¿Qué? Y Gandhi? voy a decir que tengo el 25%. En Gandhi. Tengo el 25% de descuento en efectivo, por si quieren también. Y, En la misma te podemos en dar esa, y nos sí. comprás. Nos queremos mucho los. Pero eso lo tenés que todos los días decir, bueno, ¿qué van a comprar hoy? 25% de descuento, vas a comprar 10, 15 libros todos los Glesser días. tiene terminales en todos los comercios. Sí, Es Glesser. una cuenta de Qué Neiles. maravilla, carnicería también. Carnicero No, pero te- compañero, ¿no? si te suscribís en dólares te consigo. Ah, bueno. Dios mío. ¿Podemos Así ir a que comer tu primer nosotros? trabajo- No, todavía no. Dale. No, todavía no. ¿Dipi primer trabajo? ¿O trabajo? Era una o un changa. trabajo? Era una changa. A los 15 lo que hacía era, en la farmacia donde laburaba mi vieja, cargaba recetas en un sistema tipo DOS de computadora. Ah, ya agarra. Ah, vos ya lo No, viste. Yo soy empezaste con tanto más trabajo. grande No, que era- él. era una changa. Trabajo mentira. intelectual. No, Claro, era, sí, era una sí. changa. Y además entregaba remedios en bicicleta a los viejitos que no Ay, podían ir a qué la farmacia. lindo, qué lindo laburo. Siempre cosas honestas, Di Pierri, ¿no? no, Honesto no. es él. Sí, verdad. Es el laburo que había, Glesser. Por eso no lo quieren los Yo tengo un compañeros. currículum muy turbio. Claro, por eso no lo quieren los compañeros. Aparte ya dio por sentado que no me quieren. Debe haber escuchado algún comentario. Y le dicen, el limpito. Di Ay, Pierri es obvio que nadie te quiere. Pero y pierde el limpito. Ay, siempre trabajos honestos. Es una bronca. En la Cámara de Diputados el otro día en el Salón de Pasos Perdidos me encuentro con una asesora de una diputada de UP Sí. que tiene una amiga que es oyente de Todos en Cuero. Y entonces me dice, mi amiga tal los escucha siempre, bla, 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 bla. Qué bueno. Y me recomendó y entonces yo los empecé a escuchar y, qué bueno. De hecho, me hizo un par de chistes de la mesa de Todos en Cuero. Ajá. Charlamos un rato. Y después siguió la conversación, se puso más política la cosa. Le digo, ¿y por qué la diputada tal no tomó las riendas en este caso y dejó librado esto acá y acá? Y me dice, sos jodido para preguntar, ¿eh? O sea, ya habíamos entrado en confianza. Hasta que pregunta. Me ¿eh? podía Tipo, contar. Sos jodido para preguntar, ¿eh? No diga que soy jodido. Y después siguió la conversación, qué sé yo, y me termina diciendo, y bueno, ¿sabés por qué tal cosa? Y me hace la carita de como que había una tramoya, ¿no? Sí.
Y le digo, no me mires así, porque después el jodido soy yo. Y vos te vas a encargar de decir que fui yo. Claro. Y entonces los amigos tuyos no me hablan a mí. Y bueno, hacete cargo de que sos periodista, me dijo. Viste que está calando esto, cada vez más bronca, cada vez más odio a los periodistas. A mí también no me dejaron de invitar a cumpleaños, que antes me invitaban. Ah, mira, Sí. Y vieron, chicos, elegimos mal, Lesser. peor me fue a mí. Es verdad. Y con esto creo que me puedo retirar. Es verdad. Las 11:13. Nos Un montón, pasamos. sí. Bueno, yo me Igual hablo más. dicen que el poder adquisitivo se gana atracción a horas extras, así que estamos acá con